alabar y bendecir tu nombre. Esta mañana preparamos nuestro corazón para que tu buena palabra, la palabra que sale de tu boca, la palabra que es expresada de tu boca, llegue a nuestros corazones y sea sembrada como buena semilla en buena tierra, para que podamos dar fruto al 100%. Cada necesidad de tu pueblo y de las familias acá representadas, como de aún de los hermanos que no están con nosotros por diferentes situaciones, te rogamos y te suplicamos para que tu mano poderosa se mueva a favor de cada familia, de cada hogar, de cada matrimonio, de cada joven, de cada niño, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mueve tu mano y hoy circuncida nuestros oídos para poder recibir el consejo de tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, y a esta palabra, Señor, le sea ministrada fe para que la pongamos en práctica, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Disponga su corazón esta mañana, mis hermanos, para poder recibir el consejo de la palabra bendita y poderosa del Señor. Gloria a Dios. Yo quiero hablar esta mañana, hermano, y dejar en su corazón algo que hace días empezó fuertemente a vibrar en mi corazón, y es acerca de este tema: la suma de tu palabra. Así le hemos puesto como título, la suma de tu palabra, y usted se va a dar cuenta por qué. Porque déjeme decirle que Dios se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras. Como por ejemplo, se recordará usted cuando el Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces usted se puede dar cuenta que una manifestación es que la palabra, hermano amado, toma forma de lámpara, y es una lámpara a nuestros pies. ¿Para qué se usa la lámpara? Porque cuando hay oscuridad, la lámpara es necesario para que alumbre nuestro camino. Y yo le digo con todo mi corazón, este mundo vive lleno de tinieblas, es un mundo lleno de tinieblas, y por eso necesitamos la lámpara. Pero hay algo tan hermoso y precioso. Cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida, entonces recuérdese que Jesús es el Logos, es el verbo de Dios. Y ese pan de vida, hermano, ese Jesús se convierte en un pan de vida. Y la palabra entonces es un pan de vida. ¿Y para qué sirve el pan espiritual? Para comer, para alimentarnos y para que tengamos, hermano, un ser interior fuerte. ¿Qué pasa en Guatemala cuando los niños no comen como tiene que ser? Los niños padecen de desnutrición. Y hay mucho pueblo de Dios que en este tiempo está padeciendo de desnutrición espiritual, porque no come la palabra. Por eso usted y yo tenemos que comer la palabra de Dios. Y por eso dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Otro ejemplo es cuando Pedro dice: desead como niños recién nacidos. ¿Qué hace un niño, hermano? Un bebé es lindo. Un bebé que está siendo amamantado, él llora por su pecho, porque él lo que quiere es su leche, él lo que quiere es alimentarse. Y el apóstol Pedro utiliza ese ejemplo, dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces la palabra toma forma de leche, y la palabra es leche para nuestras vidas, porque tenemos que ser alimentados con esa leche. Pero luego hay otra figura, cuando el Señor dice en Jeremías: mi palabra es como fuego. Óigalo bien, como fuego. Y en la Biblia, hermano, vemos cómo varios siervos de Dios tuvieron experiencias con fuego. Por ejemplo, vemos cómo un Elías oró y clamó, y fuego descendió del cielo y consumió el altar donde Elías había puesto, hermano, sacrificado al buey cortado en pedazos. Vemos entonces, hermano, que el Señor le habla a Moisés en medio de una zarza, pero esa zarza está con fuego. Y entonces vemos que la palabra es fuego. Pero también, que dice, hermano amado, la palabra del Señor: mi palabra es como martillo que quebranta toda roca. Usted se ha dado cuenta que hay unos martillos de hierro o de acero que se llaman almáganas.
Y esos martillos, hermano, tienen la capacidad de poder, cuando usted empieza a pegarle a una roca, hasta que la hace pedazos. Esa roca representa nuestro corazón, que hay mucha dureza de nuestro corazón. Y la palabra lo que hace es romper toda dureza en nuestro corazón. Mire cuántas formas la palabra toma forma para nuestras vidas. Pero ¿qué dice la palabra en Efesios? Que nos vistamos de la armadura de Dios, número 1, y que tomemos la espada que es la palabra de Dios. O sea que ahora la palabra es espada. ¿Y para qué sirve la espada? La espada sirve, hermano, es un instrumento de guerra para pelear la batalla, para guerrear contra los enemigos, para vencer a los enemigos. La espada, o sea que entonces la palabra, hermano amado, se convierte en espada. Pero ¿qué más dice la palabra del Señor? Dice que el buen sembrador salió y tiró la semilla. Pero cuando tira la semilla, la buena semilla cae en buena tierra. Cayó en varios lugares. Cayó entre pedregales, cayó entre espinos, cayó, hermano, junto al camino, y cayó en el camino. Pero ¿qué es? Dice la palabra, el sembrador, Cristo, y la buena semilla, la palabra de Dios, dice Mateo. O sea que la palabra es una semilla que esta mañana está siendo injertada, está siendo sembrada en su corazón y en mi corazón. O sea que cuando usted viene al culto, yo vengo al culto, hermano, venimos a alabar a Dios, venimos a adorar a Dios, pero también el Señor, a través de su palabra, siembra su semilla. ¿Dónde? En nuestra tierra. Y qué lindo cuando usted siembra en su jardín, hermano, algo, una planta, y esa planta empieza con el tiempo a florecer y a dar fruto, y da hoja, y después da flor, y después da fruto, y es hermoso. Entonces nosotros somos llamados a que esa buena palabra quede sembrada en nuestros corazones y que podamos dar fruto. Pero hay otra figura preciosa, y el salmista dice: dulce a mi paladar es tu palabra, como la miel. O sea que la palabra también es una figura de la miel. Mira, le estoy hablando de varias figuras. Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea que la palabra que usted y yo escuchamos, hermano, en la congregación, es para ponerla en práctica. Como aquel alumno que va a la escuela, que va al colegio, que va a la universidad, lo que el maestro enseña es para ponerlo en práctica, porque le va a servir en la vida. La matemática le va a servir, dependiendo de la profesión. La física fundamental le va a servir. La literatura le va a servir. El estudio, hermano, de la geografía le va a servir. Entonces, hermano, todo lo que se enseña es para ponerlo en práctica. Y por eso, entonces, el apóstol Santiago dice que aquel hombre que oye la palabra, pero que la pone en práctica, hermano, es como que la palabra fuera un espejo para nuestras vidas. Porque usted en el espejo se da cuenta si está bien peinado, si está bien arreglado, o si de repente, hermano, por ejemplo, su blusa o su camisa o su saco se ensució. El espejo se lo refleja. Esta palabra nos enseña a todos cómo estamos caminando, cómo estamos actuando. Estamos caminando bien delante del Señor. Tenemos que ordenar nuestro caminar, nuestros pasos. Si estamos haciendo malo, hermano, esta palabra es espejo para nuestras vidas. Dice amén a eso. Dice también que la palabra es como agua, porque Pablo dice: habiéndola purificado, hablando de la iglesia, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces ya le mencioné, si usted se dio cuenta rápidamente, 10 cosas de qué es la palabra. Y dice: la palabra es lámpara, es pan, es leche, es fuego, es martillo, es espada, es semilla, es miel, es agua y es espejo. Entonces, hermano, cuando yo voy a este tema, la suma de tu palabra, yo quiero que usted vea conmigo el Salmo 119, versículo 160. Y mire lo que dice este salmo, y póngale mucha atención, hermano, porque vamos a pasar a otra dimensión en la palabra. Dice: la suma de tus palabras es verdad. La suma, como cuando usted y yo estamos en matemática, de varios números, ¿va? La suma de tus palabras, aquí lo que subrayo es tus palabras, es verdad. Sus rectos juicios permanecen para siempre. O
sea, la suma de tus palabras. Entonces yo quiero esta mañana hablarle acerca de la suma de la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Espéreme un momentito. En un momentito yo voy a desatar este nudo y le voy a explicar con todo mi corazón acerca de esto. Y entonces, hermanos, quiero que usted vea conmigo otro versículo. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde sucedió eso? En el desierto. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué estaba pasando? 40 días Jesús ayunó. Jesús no comió pan ni bebió agua. Y entonces vino el tentador, Satanás, el diablo, serpiente antigua, que el Señor lo reprende. Y dijo: si eres hijo de Dios, que este pan, estas piedras, se conviertan en pan. Usted sabe que Jesús en el desierto fue tentado en 3 áreas. El área, hermano, del cuerpo, el área del alma y el área del espíritu. Y entonces el tentador llegó con 3 tipos de tentaciones, hermano. Pero a nivel cuerpo, ¿por qué llegó con esa tentación? Porque Jesús tenía 40 días donde estaba ayunando y, hermano, no había comido nada. Y entonces lo que necesitaba Jesús, por supuesto, era un alimento en su cuerpo. Pero ahora viene el tentador y Jesús le responde: escrito está. Ponga atención a eso. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. O sea, hermano, la pregunta que yo le hago a usted esta mañana es: ¿será que Dios sigue hablando hoy a nuestras vidas? ¿Qué dice usted? Amén, Dios sigue hablando, Dios sigue emitiendo su palabra, Dios no ha callado, Dios sigue hablando a nuestros corazones. Entonces cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está saliendo en este momento de la boca de Dios para nuestras vidas. Pero ahora vea el apóstol Pablo qué dice de la palabra. Hermano, esto es clave que usted y yo lo tengamos en nuestro corazón. Toda la escritura es toda la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire lo que hace la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Por qué ustedes se reúnen y alaban a un Dios que no ven? Podrá decir alguien. ¿Por qué ustedes se reúnen y leen la Biblia y estudian la Biblia? Hermano, Dios no lo vemos. Lo vamos a ver por supuesto, pero lo sentimos en nuestro corazón, porque Él merece honra y gloria. ¿Y qué es la Biblia? Es la palabra de Dios, inspirada en 66 libros, usando a más de 40 escritores en tiempos diferentes y revelada por el Espíritu Santo, óigale, a esos hombres. Entonces ahora el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, dice: toda la escritura es inspirada. O sea, no es un invento, es inspiración del Espíritu. Es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, porque la palabra nos enseña. Para redarguir, porque la palabra nos redarguye. Porque usted sabe que usted y yo tenemos un juez adentro de nosotros que se llama conciencia. Para corregir, porque la palabra nos corrige. ¿Y qué más dice? Para instruir en justicia. Entonces cuando yo veo, Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora yo veo acá en segunda de Timoteo que el apóstol Pablo, como perito arquitecto, nos dice: hermanos, es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. Entonces ahora veamos esto, hermano amado. Quiere decir que la esencia de la palabra, cuando usted lee, usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Pero fíjese que estaba escudriñando la palabra
y encontré esto, y quiero que lo vea conmigo. Encontré que la Biblia menciona la palabra profética. Encontré que la Biblia menciona la palabra de vida. Encontré que la Biblia menciona la palabra fiel. Encontré que la Biblia menciona la palabra de verdad. Encontré que la Biblia menciona la palabra sana e irreprochable. Y encontré que la Biblia menciona la palabra de sabiduría. Y encontré en la Biblia que la palabra menciona la palabra de la cruz. Entonces paremos acá. Entonces usted se da cuenta, hermano. Habíamos hablado que la palabra tiene figuras. Es lámpara, es espejo, es leche, es pan. La palabra del Señor, hermano, es espada, es semilla. Muy bien, pero ahora vea lo que, hermano, está escondido dentro de la palabra. Porque ahora usted me va a comprender mejor el Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y entonces ve usted que hay una palabra profética. Hay una palabra de vida. Hay una palabra fiel. Hay una palabra de verdad. Hay una palabra sana e irreprochable. Hay una palabra de sabiduría. Y hay una palabra de la cruz que menciona la Biblia. Entonces, hermano amado, estas 7 palabras suman a la palabra de Dios. Porque la suma de la palabra es verdad para nuestras vidas. Dice amén a eso. Bueno, ojalá que yo me esté dando a entender esta mañana. Y entonces, hermano, yo quiero hablarle de las 7 palabras rápidamente, pero quiero hablarle según segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, acerca de la palabra profética. Y mire lo que dice la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra, atentos como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Paremos acá. Entonces la primera palabra que yo veo es la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética, hermano amado? Es la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque miles de años atrás se anunció del nacimiento de Cristo. ¿Se cumplió el nacimiento de Cristo? Sí. Hace 2000 años se cumplió el nacimiento de Cristo. La palabra profética más segura, hermano, porque los profetas hablaron acerca de Jerusalén. Que Jerusalén sería conquistada, hermano, por el ejército de los enemigos, llamados los babilonios. Y sería llevada cautiva 70 años. ¿Se cumplió la palabra? Se cumplió la palabra. Y entonces usted se empieza a dar cuenta que la palabra profética más segura se ha cumplido. Hermano, y ahora viene lo más hermoso. Hay promesas y hay palabras que aún no hemos vivido, pero que se va a cumplir la palabra de Dios. Y por eso se le conoce como la palabra profética más segura, que es la Biblia. Entonces usted se da cuenta, hermano, que la palabra profética, ¿qué dice? Es una antorcha. Usted se ha dado cuenta que el día 15 de septiembre, antes de la pandemia, todo mundo, todos los colegios, institutos, organizaciones, etcétera, venían al Parque Central de Guatemala o en sus departamentos y llevaban una antorcha. La iban a encender y corrían, hermano. La antorcha no se les podía apagar y corrían de día y de noche. El 14 de septiembre, tremendo, hasta el 15 de septiembre. ¿Por qué? En 24 horas, porque era la antorcha. Y la intención era llegar a dar fuego o a poner la antorcha en el Parque Central o en la escuela o en el colegio o en el instituto. Pero ¿qué era lo más tremendo? Que la antorcha, hermano amado, es un instrumento que sirve para caminar en medio de la oscuridad. Entonces, cuando dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Entonces usted y yo tenemos que estar atentos ¿a qué?
a las profecías escritas en la Biblia que aún no se han cumplido. Porque han habido una cantidad de profecías que ya se cumplieron, pero también hay una cantidad de profecías que aún no se han cumplido, que se van a cumplir. ¿Y quién garantiza eso, pastor? La palabra profética. Hermanos, recordemos, óigalo bien, ¿quién dio la palabra profética? El Padre. ¿Quién da el ministerio profético? El Hijo. ¿Quién da el don de profecía? El Espíritu Santo. Mire cómo trabaja el Padre, cómo trabaja el Hijo y cómo trabaja el Espíritu Santo. En unidad. Y por eso, hermano, le voy a decir algo. Usted, ojalá, igual yo, creamos a la palabra profética más segura, que es la Biblia. Porque esta palabra, que es antorcha, nos va a guiar. Fíjense que esta palabra, le voy a decir algo, tiene 4,000 promesas para usted y para mí. El problema, sabe, que cuando estamos en la batalla, cuando estamos en la dificultad, estamos en la enfermedad, estamos en la escasez, estamos en una situación difícil, no creemos a la palabra. Nos faltaría fe, que es un ingrediente. Pero usted tiene que saber que su vida depende del Señor. Y lo que Dios ya dijo en este libro, que es la Biblia, la palabra profética, lo va a cumplir. Pero usted tiene que llenarse de fe, hermano. Usted tiene que ser un hombre y una mujer lleno de fe. ¿Para qué? Para creer a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es invento de hombres. La palabra de Dios es la palabra de Él, la cual ha salido de su boca. Y lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dice amén a eso. Mire cómo en Isaías dice: y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Quién era esa virgen? María, su madre. ¿Quién dio esa profecía? Isaías. Hermanos, ¿se cumplió la palabra? Se cumplió la palabra en Belén de Judá, donde un día aparece el Espíritu Santo y le hace sombra a María, y hermano la deja preñada, y luego María concibe y da a luz un hijo llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Salvador del mundo, que venía a esta tierra a cumplir un propósito. Y a los 30 años comienza su ministerio, y comienza su ministerio por 3 años y medio, y a los 33 años va a la cruz. Pero la palabra lo dice: herido fue, lastimado, herido, azotado. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Hermano, ya todo lo estaba escrito proféticamente. A eso quiero decirle. Le voy a decir algo: su final ya está escrito proféticamente. Yo tengo planes de bien a favor de vosotros, dice el Señor. Lo dice Jeremías. Será, pastor, pero mire, yo hoy no veo bien porque salgo de una, caigo en otra, salgo de esa, caigo en otra. ¿Será que Dios tiene planes de bien a favor mío? Sí los tiene. Solo espera en Jehová, aguarda en Jehová, confía en Jehová. Y si usted confía, y si yo espero, y si yo aguardo, hemos de ver la mano poderosa y hemos de ver su palabra cumplida en nuestros corazones. Dice amén a eso. Bueno, entonces vamos con la segunda palabra, que dice la palabra de vida. Filipenses 2:16. Mire qué dice Filipenses 2:16. No se aparten nunca de la palabra de vida. No se aparten nunca de la palabra de vida. De esa manera, cuando Cristo vuelva, ¿qué dice? Me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado, ¿qué dice? En vano. ¿Qué tenemos que hacer? No apartarnos nunca ¿de qué? De la palabra de vida. Hermano, ¿por qué palabra de vida? Jesús llegó a una casa donde había llanto, dolor, había luto, había una laza afuera negra. El hermano de Marta y de María había muerto. Y cuando Jesús llega, Jesús les dice: llévenme al sepulcro, y lo llevan al sepulcro.
Tenía 4 días de haber muerto Lázaro. ¿Y qué dice Jesús? Quiten la piedra. Y suelta una palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro recibe vida y sale, hermano. Jesús es la palabra de vida. Hermano, ¿sabe qué me llama la atención? Cuando el profeta Ezequiel tiene una visión y le dice el Señor, ¿qué ves? Y hermano, Ezequiel se subió en un monte y ve un valle. ¿Y sabe qué ve? Huesos secos. Ve un cementerio clandestino. Ve, hermano, una cantidad de huesos secos, como que ahí hubo una masacre tremenda. ¿Y sabe qué le dice el Espíritu? Pues ahora háblale al Espíritu que entren a los huesos secos y les dé vida. Y entonces Ezequiel, hermano, en esa visión habla al Espíritu. El Espíritu sopla sobre los huesos se juntan, se levanta un ejército grande y poderoso. ¿Y sabe qué es lo más hermoso y tremendo? Hermano, que ese ejército grande y poderoso se levanta. Entonces ahora Dios le dice, ¿qué ves, Ezequiel? Veo un ejército. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Ezequiel? Dar la palabra de vida. Hermano, ¿sabe qué dice Proverbios? Que en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. Cuando usted dice, me voy a enfermar, se enferma. Cuando usted dice, de esta no salgo, de esta no salgo, de esa no sale. Porque usted se está atando con sus propias palabras. Cuando usted dice cosas en contra de su vida, hermano amado, cuidado, porque la palabra lleva espíritu. Cuidado. Entonces usted tiene que decir, Señor, tengo batalla, tengo lucha, pero tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tu palabra dice, si Dios por mí, ¿quién contra mí? Y tu palabra dice, Señor amado, que los que confían en Jehová son como el monte Sión, que permanece para siempre. Y tu palabra dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, mi diestra te sostendrá. Y tu palabra dice, Señor, en Cristo somos más que vencedores. Y tú, hermano, y entonces usted empieza a decir la palabra de Dios, la palabra de vida. Conozco testimonios de gente que estuvo internada en el hospital por COVID, entre la vida y la muerte. ¿Sabe qué es lo más tremendo? De personas, oiga lo que voy a decir, que tal vez no tienen la mejor relación con Dios. ¿Y sabe qué? Salieron del COVID, fueron levantados y levantadas, hermano, luchando contra la muerte. Y conozco muchos creyentes que ya se fueron, que le creyeron más a la enfermedad que a la palabra de Dios. Hermano, ¿en qué grupo se pone usted? Porque esta mañana usted y yo tenemos que saber que la palabra de Dios es palabra de vida, de vida, de vida. Hermano, mire, qué triste es ir a un cementerio, qué triste es ir a un velorio y ver el dolor ajeno. Lo comentaba hace 8 días. Imagínese, ahí va la viuda, anciana, y va a enterrar a su único hijo, que le da sus fichitas cada semana, cada quincena, para sustentarla. Entonces la viuda estaba triste. Es la viuda de Naín, lo que dice la palabra en Lucas. Y lo tremendo es que esta viuda iba caminando, y entonces iba Jesús con sus discípulos. Le dijeron, maestro, ahí va la viuda, el único hijo que la mantenía se ha muerto. Entonces, ¿sabe qué dijo Jesús? Paren el féretro, paren el entierro. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Tocó el féretro, tocó al hombre inerte que no tenía vida y le dijo, levántate. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que ese hombre inmediatamente se levantó, recibió vida. Y hermano, la viuda asustada, la madre que era viuda, porque su hijo que estaba muerto ahora tenía vida. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas cosas en nuestra vida están muertas? Esperanza, fe, relación matrimonial, hermano amado, situación económica, situación de salud. Pastor, ya el doctor declaró y dijo que yo 5 días, 8 días, 1 mes, 2 meses tengo de vida y me voy.
Pastor, ya este matrimonio nadie lo puede arreglar, nadie, ni Dios, pastor. Pastor, mi situación económica financiera es un caos, es una crisis. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos pensado así? Recordemos que la palabra de Dios es palabra de vida. Dice amén. Y que a esos muertos usted le tiene que hablar con fe y decirle: Señor, de esta, yo voy a salir porque confío, porque creo en tu mano poderosa y porque tu palabra dice: escrito está, escrito está. Y cuando usted se aferra, cuando usted abraza la palabra, hermano, es un creyente de fe, es un discípulo de fe. ¿Qué es fe? Lo que no se ve, eso es fe. Eso es fe. Lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, eso es fe. Bueno, aquí está mi hermano Ederson. Usted ya conoce el testimonio. Su hijo más de 15 días en el intensivo y los doctores decían: muy difícil su cuadro, a ver si mañana tiene vida. Hermano, pero él se aferró a la fe, a confiar en Dios. Y así conozco muchos casos que le podría contar, hermano, de personas que han estado en el intensivo entre la vida y la muerte, pero se aferran a la fe, abrazan la fe, abrazan la palabra profética, creen a la palabra de Dios. Hermano, y los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, nunca jamás serán avergonzados. Pero hay que creerle a Dios. Como dicen los abuelitos, hermano, aquel dicho: a Dios orando, mijo. ¿Y qué? Y con el mazo dando. Como quien dice: a Dios orando, pero poniendo la palabra en acción, la palabra en vida. Mire lo que dijo este bandido de Ricardo Arjona: Jesús es verbo, dijo, no sustantivo. Hermano, a mí se me hace que Ricardo Arjona leyó Juan capítulo 1 versículo 1. Porque ¿sabe qué dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y Dios era el verbo. ¿De qué verbo está hablando? De Cristo. ¿Y qué es verbo? Acción en la oración, hermano. Entre el sujeto y el predicado es la acción. Entonces, ¿qué significa? Que este evangelio es un evangelio de acción, de creer, de confiar, porque este evangelio tiene poder. Pero usted y yo lo tenemos que vivir. Acción. La palabra dice: yo creo a lo que tu palabra dice, Señor, y lo confieso. Ay, pastor, si usted supiera mi vida. A mí, pastor, yo ya fui con psicólogo, fui con doctor, fui con doctora, ya fui con todos, pastor, y nadie me puede ayudar para salir de esta depre. ¿Y cómo se llama la enfermedad de este tiempo? Depre. ¿Y cómo se llama la enfermedad de este tiempo? Pastor, ya no es estrés, ese es 4 y ese es 5, dice. No tengo tiempo para nada, pastor. No tengo tiempo para nada. Corro, camino, aquí, allá, esto, lo otro. No hay tiempo para nada. Estoy muy estresado. ¿Sabe qué significa el estrés, hermano? ¿Sabe qué significa? Angustia y preocupación por el día de mañana. Es el estrés. Ay, pastor, tengo deudas. Si usted supiera las deudas que tengo y tengo que pagar, pastor, se estresa. Pastor, estoy preocupado por este diagnóstico. Se estresa. Hermano, le doy un consejo. Aprendamos a confiar en el Dios poderoso, en el Dios grande, en el Dios que tiene poder, en el Dios que dice, hermano, con su palabra, y de la nada Él crea. Dice amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, palabra de vida. Vamos a la tercera. Palabra fiel. Tito 1:9. Biblia a las Américas. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Leo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza.
Cuidado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que usted y yo tengamos doctrina. Permítame poner este ejemplo. Pastor, ¿qué es doctrina? Es la base, es el fundamento. Usted ve aquí una construcción, una bodega, pero le aseguro que el dueño de la bodega, hermano, hizo cimientos corridos. Le hizo zapatas, uno por uno de fondo, por uno de ancho. Hermano, hizo cimiento corrido, porque el cimiento corrido es el fundamento. Y entonces en las esquinas hay columnas que soportan el peso de esta bodega. Entonces hay un temblor, la bodega no cae. La bodega no se derrumba. Oiga, ¿por qué? Porque tiene fundamento. ¿Sabe que hoy hay mucho creyente que se está derrumbando ante las noticias de la pandemia a nivel mundial? Ante las noticias, hermano amado, que salen todos los días por las redes. Mucho pueblo de Dios se derrumba y dice: ¿qué será de mi futuro? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi mañana? Pierden su confianza. ¿Sabe por qué? Porque no tienen fundamento. Hermano, usted que es líder, usted que sirve en la iglesia, usted tiene que tener fundamento. Ovejita linda, usted tiene que tener fundamento, que es la doctrina. Mire, un abogado, voy a poner el ejemplo de un abogado. Un abogado sabe y conoce la ley. Y hay diferentes tipos de ley. Pero a la hora que usted necesite el trabajo de un abogado, usted necesita que ese abogado sepa la ley y conozca la ley. Porque la ley, hermano amado, es lo que va a hacer para ampararlo a usted en un juicio. Pero si, hermano, el abogado no conoce la ley, perdone, usted está hundido. Pero si el abogado defensor que usted contrata conoce la ley, usted debe estar tranquilo, porque el abogado tiene la base, que es la ley. Hermano, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que los abogados tienen un libro como esto y se llama Biblia Jurídica. Así se llama. Y cuando usted ve en la Biblia Jurídica, están todas las leyes condensadas. Entonces usted como pueblo de Dios y yo como pueblo de Dios tenemos que tener el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La palabra del Señor. La sana doctrina, la enseñanza, como lo dice la palabra fiel, que es conforme, que dice, a la enseñanza. ¿Quién enseñó? Cristo. Cristo hacía y enseñaba. Hermano, sus hijos y mis hijos, cada quien, usted corrigió a sus hijos a su manera, yo a mi manera. No hay secreto. Pero óigalo bien, cada uno de nosotros enseñó de acuerdo a la enseñanza que había recibido de padres o de abuelos. Muchos de nosotros quizás nos criamos con abuelos, otros con los padres. Y de acuerdo a esa enseñanza, nosotros aplicamos la enseñanza para nuestros hijos. Pero le dimos fundamento a nuestros hijos. No roben, no mientan, sean responsables, sean respetuosos, sean educados. Y esa enseñanza que usted le dio a su hijo, a su hija, hoy usted empieza a ver el fruto, yo empiezo a ver el fruto. Buenos días, papi, buenos días, mami, con permiso, muchas gracias, buen provecho, buenas tardes. Se bajan de la acera cuando viene un anciano, ayudan al anciano a cruzarse la calle. ¿Sabe por qué? Porque usted como padre ha enseñado y yo como padre estoy enseñando. Estamos enseñando el fundamento. Habrá un día que nuestros hijos van a crecer, ya no los vamos a ver y dependerá de ellos, pero la enseñanza usted y yo se la dimos. Dice amén. Es una vida, hermano, vivimos una vida práctica. Ahora, de acuerdo a conforme usted le enseñó y conforme yo le enseñé, ellos tienen que empezar a vivir su propia vida. Pero llevan un fundamento. Y llevan, hermano amado, un fundamento de su casa. Mire qué tremendo. A mí por lo menos mi papá me decía: si 5 centavos ves tirados, no los agarres. Esos 5 centavos tienen el dueño. Entonces me enseñaron a no robar, a no agarrar lo que no es mío. Ahí está, saber de alguien será. A preguntar de quién es este dinero. ¿Pero por qué, hermano? Porque esa fue la enseñanza que yo recibí. Esa es la enseñanza que yo traslado a ellos. Y entonces le voy a decir algo. De repente usted deja dinero por ahí, monedas, quetzales en diferentes lugares, las mamás cuando van al mercado, y al día siguiente ahí está.
Pero si su hijo o su hija no aprendió, usted no deja vueltos. Porque mire, se desaparece por arte de magia el dinero. ¿Pero por qué? Porque no hay una enseñanza. Entonces necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Pongo ese ejemplo para darme a entender con esto, hermano. ¿Qué necesita el pastor? Enseñarle al pueblo que Dios le dio, a las ovejitas que Dios le dio, la palabra del Señor, porque va a ser el fundamento. Entonces mañana, pastor, hermano, perdone, usted no va a venir a decirme: pastor, fíjese que vino una hermana de Israel y trae un aceite de Israel, pastor. Y yo llevé mi vasito y que me llenara mi vasito, porque ese sí es poderoso. No, hermano, perdone. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene enseñanza espiritual. Yo me recuerdo hace mucho tiempo, llegó una hermana con un costal de tierra, hermano, a mi casa. Pastor, esta tierra es de mi terreno, dijo. Aquí está, dijo. Esta tierra es de mi terreno, yo se la traigo para que se venda ese terreno que estoy vendiendo. Y aquí está el aceite, pastor, dijo, me sacó un vaso de aceite. Mire, hermano, yo voy a orar para que el Señor obre y abra puertas y se venda ese terreno. Pero yo no voy a estar regando aceite en esta tierra, hermana. Eso no. Solo voy a orar para que Dios le abra puertas y venda su terreno. Hermano, ¿sabe por qué el pueblo es arrastrado? ¿Sabe qué dice la Biblia? No seáis como niños que son arrastrados por vientos de doctrinas de aquí para allá, sino que necesitamos fundamento espiritual. Dice amén. Para que no seamos movidos. Pero el que no tiene fundamento, todo dice amén y todo lo cree. ¿Y dónde va gente? Donde va la gente, hermano. Y ojo con lo que le voy a decir. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde aún a los escogidos, dice la palabra, serán engañados. Ojalá que no sea usted y que no sea yo, hermano. Pero si tenemos fundamento, no vamos a ser engañados. Pero si no hay fundamento, usted viene a la iglesia, ni Biblia trae. Padre Santo, hermano, agárrese. Y no la lee en su casa. Y la trae, pero no la lee en su casa. Hermano, hoy el creyente tiene que tener su palabra, la Biblia, estar en ayuno, estar orando. ¿Quién le dijo a usted que ya no se ayuna? ¿Quién le dijo a usted? Jesús ayunó, hermano, en su vida. Es nuestro ejemplo. Ay, pastor, usted ya está pensando en el pollo Galsalida, que es pollo campero, pollo brujo. ¿Cuál de los dos? Tim Marín de Dos Pingües. ¿Quién fue? Hermano, perdone. Usted anhele, usted desee la palabra de Dios. Entonces, palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Hay una enseñanza apostólica y profética en la Biblia. Abrace la enseñanza, hermano. Siguiente palabra. La palabra de verdad. Si hay palabra de verdad, es que hay palabra de mentira. Cuidado con eso. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Ese versículo a mí me hizo temblar. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Y qué pasará? ¿Se recuerda cuando uno era... Yo no estoy hablando del año 2010 no, estoy hablando de los años 85. Todos los que son modelos de 85 para abajo son mis compañeros. Y hermano, ¿sabe? El papá no iba a traer las calificaciones, uno iba. Jóvenes, le decían a uno en la escuelita de sexto primaria, me recuerdo yo: el día martes daremos calificaciones, vengan. Entonces uno iba con la directora y ahí estaban todos los folders. ¿Sabe qué le decían a uno? Se lo entregaban así: aprobado. Y uno sentía, Padre, gracias. O le decían a uno, reprobado. Solo dos palabras, por lo menos esa fue mi experiencia. Aprobado, clave 74, Rivas, aprobado. Yo feliz, tenía vacaciones, hermano, para divertirme. Pero cuando a uno le decían reprobado, uno solo, mire, preparaba, las pompas. Porque de seguro iban a sufrir. Porque iba a venir papá a darle. Hermano, mire lo que dice este versículo: esfuérzate para poder presentarse delante de Dios y recibir su aprobación.
¿Sabe quién se presentó delante de Dios y no recibió aprobación? Caín, y cantaba bonito y tocaba bonito. Hermano, y Caín también hacía descender la presencia de Dios, pero no recibió la aprobación. ¡Qué tremendo! Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Saben qué significa eso? Que todos los que tenemos el privilegio de enseñar la palabra, no tenemos de qué avergonzarnos. Que nos levanten la mano. Ay, pastor, si ahí tiene usted aquel fulano que predican buenas nuevas. ¡Ah! Pero ese, usted porque no lo conoce, pastor, pero ese no paga las deudas. Ojalá que no digan a usted, de usted ni de mí eso. Ahí tiene aquel, pero ese, mire, 2 sucursales, 2 mujeres y un camino. No, hermano, perdone, sería vergonzoso para nosotros. Es como que a usted le dijeran, ahí está su pastor, pero ese es mafia. Usted porque no lo conoce, Herbert, pero ese colochito que está ahí, ese es mafia. ¿Cómo te sentirías, Herbert? Mal, porque están hablando del pastor que le enseña la palabra. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, como buenos obreros, para no avergonzarnos y que expliquemos correctamente la palabra de verdad. ¿Sabe qué significa eso? Que demos buen testimonio dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia todos parecemos ángeles de Dios, pero allá afuera, hermano, el verdadero evangelio no se vive en la iglesia. El verdadero evangelio se vive en el hogar, en la casa, en la familia, con los padres, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los suegros. Pastores, que usted, si usted supiera esa mazacuata de mi suegra. Hay mucha gente que así habla de su suegra, hermano. Oiga lo que estoy diciendo. Hermano amado, usted como yerno o como nuera tiene que dar un buen testimonio para que su suegro o su suegra le ame. Le ame. Yo, hermano, yo tengo el privilegio de tener a mi suegro ya 3 meses en la casa. No es carga, es una bendición. Una bendición el poderle saludar todos los días, el poder sentarnos a la mesa y comer. Es una bendición. Para otro pastor, que mis suegros vivan, pero lejos, lejos, lejos de mí. No, hermano. ¿Por qué? Porque no damos buen testimonio. La palabra sana, Tito 2:8. Mira esto, mira esto. Con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. La palabra de Dios, hermano, es una palabra sana para nuestro corazón. Óigalo bien. Una palabra con la cual vamos a ser edificados. Una palabra con la cual vamos a ser restaurados. Una palabra sana a nuestro corazón. Una palabra y una sana doctrina. Le voy a decir, hermano, hoy en día usted tiene que tener cuidado porque hay doctrina de demonios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay doctrina de hombres, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay doctrina de nicolaitas, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay doctrina como la doctrina de Jezabel, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay muchas doctrinas. ¿Sabe qué significa? Mucho fundamento, pero no bíblico. Mucho fundamento, pero no bíblico. ¿Y qué dice la palabra? Con palabra sana e irreprochable. Hermano, usted tiene que ser edificado con palabra sana, sana e irreprochable. ¿Para qué? A fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Que el adversario, que es el enemigo de nuestras almas, se avergüence porque no tenemos puerta abierta para nada. Hemos cerrado todas las puertas y estamos cerrando todas las puertas para que no seamos, ¿qué? Avergonzados. Dice amén. Le voy a dar otro versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Palabra de sabiduría. Primera de Corintios 12:8. ¿Qué dice? A unos Dios les da por el Espíritu. El Espíritu Santo, ¿qué?
palabra de sabiduría. A otros por el mismo espíritu, palabra de conocimiento. Entonces veamos la palabra de sabiduría. Hermano, ¿qué es la palabra de sabiduría? Óigalo bien. Es traer lo pasado de una vida al presente. Óigalo bien. ¿Dónde está el ejemplo? Había una mujer que se llamaba, hermano, Samaritana. 5 hombres había tenido. No eran sus maridos, fueron sus amantes. Estaba en el 6º. Entonces Jesús un día llega al pozo de Jacob y llega esa mujer. Los discípulos habían ido a comprar comida y entonces Jesús le ve y le dice: mujer, dame de beber agua. Mire pues la mujer rápidamente, digo, ninguna relación hay entre los judíos y los samaritanos. No había buena comunicación entre judíos y samaritanos. Para que tú me pidas de beber agua. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Mujer, le dijo, si tú supieras quién te pide de beber agua, tú me pedirías a mí agua. Ay, Señor, le dijo. Ve, le dijo, y llama a tu marido. ¿Y sabe qué le contestó la bandida? Porque vio a Jesús que tenía como 33 años, guapetón y hermoso. Dijo, ya me cayó el 7º, dijo. El 7º amante. No tengo, le dijo, no tengo. ¿Verdad has dicho? 5 has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. ¿Sabe qué significa eso? Palabra de sabiduría. Traer el pasado de una persona al presente. Hermano, todos los que estamos acá, incluyéndome, tenemos un pasado. Y muchas veces no olvidamos ese pasado. Somos esclavos del pasado. No nos perdonamos a nosotros mismos. Algo hicimos, no lo sabe papá, mamá, el pastor, hijos, esposo, esposa. Nadie lo sabe. Solo nosotros y Dios. Pero Dios va a dar palabra de sabiduría. No para juzgar a nadie, sino para que rompa con ese pasado que no lo deja ser libre. Dice amén. Jesús, hermano amado, en esa palabra de sabiduría, le dice a sus discípulos: vayan y entren a la ciudad. Óigalo bien. Y van a encontrar a un pollino atado. Van a encontrar a un asnito atado con su mamá. Desátenlos y tráiganmelos. ¿Cómo sabía Jesús que en esa casa había un pollino que estaba atado? Hermano, palabra de sabiduría. ¿Qué necesitamos en el mover del Espíritu en la iglesia? Palabra de sabiduría. Para que cuando usted vaya a orar por alguien, no por juzgarlo, pero que usted en el Espíritu reciba: varón, el Señor me muestra. A ti te ofrecieron a San Simón, a ti te dijeron esto y lo otro, y hay una atadura en tu alma, pero hoy el Señor la corta en el nombre de Jesús, y usted se pueda mover en el mover del Espíritu, y yo me pueda mover en el mover del Espíritu. Dice amén a eso. Hermanos, necesitamos, óiganme servidores, palabra de sabiduría y palabra de ciencia para traer el futuro al presente y el pasado al presente. Porque ahí estaba aquel hombre llamado Agabo. Y Agabo, hermano, era un profeta usado por Dios, y encuentra un cordón. ¿Y sabe qué dijo cuando llegó? Se puso acá, se amarró los pies y dijo: el dueño de este cinturón, así como yo estoy atado, así será atado. ¿Y quién era el dueño del cinturón? Pablo. Y Pablo, cuando baja a Jerusalén, los alguaciles lo agarran por predicar la palabra y lo meten a la cárcel y le ponen cepos y cadenas en sus manos y en sus pies. ¿Será que el profeta habló? Habló. ¿Será que Dios habló por la boca del profeta? Habló. Pero Pablo ya estaba preparado para eso y dijo: me es necesario ir a Jerusalén. ¿Sabe qué es lo más hermoso, hermano? Que aun aunque nos pase cosas malas, no ver despropósito en Dios. Porque Pablo estaba en la cárcel y Silas también es metido a la cárcel. Y a medianoche empiezan a cantar y empiezan a adorar al Señor. Y cuando cantan y adoran al Señor, el Espíritu Santo desciende, hermano. Tiembla la cárcel, se rompen las cadenas y se rompen los cepos. Y entonces había adentro el dueño o el encargado de la cárcel. Imagínese.
Y cuando vio que las puertas de las cárceles se abrieron, ¿sabe qué dijo? Me quito la vida. Y desde muy adentro Pablo le dijo: carcelero, no nos hemos escapado, no te quites la vida. ¿Sabe que Dios quería salvar al carcelero? Y hermano, entonces llega el carcelero y se arrodilla y dice: ¿qué tengo que hacer para que yo y mi casa seamos salvos? ¿Sabe qué le dice el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dele al Señor el aplauso, porque no es para mí, hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué sucedió, hermano? Dice que esa noche el carcelero sacó a Pablo y a Silas y los llevó a su casa. Y estando ¿dónde? Estando en la casa, aceptó la esposa y aceptaron los hijos y fueron bautizados. ¿Sabe? A pesar que había una palabra de sabiduría, Pablo no huyó al momento más difícil. Hermano, yo no sé, si yo le dijera a usted: levanten la mano los que nunca han sido operados. De repente aquí habemos, porque a Dios gracias yo nunca he sido operado. Quizás 5, 10, 20 o 30 que no hemos sido operados. Pero ¿qué dijera usted que usted hoy recibiera una palabra? Así te dice el Señor: entrarás al hospital y vas a ser operado. Yo pastor, yo estoy bien. Y de repente a mediodía un dolor acá en el abdomen, lado derecho, abdomen bajo, y un dolor. ¿Y qué si el apéndice? Estaba bien antes. Y hermano, y no va a decir usted a reclamarle: yo soy tu hijo, Señor, ¿y por qué me permites eso? ¿No será que Dios lo quiere llevar al hospital y en el hospital hablarle al doctor y hablarle a la enfermera? Hermano, déjeme decirle, hace días estuve hablando con mi cuñado que fue internado por el COVID. Hermano, estuvo más de 6 días, 10 días en el hospital. ¿Sabe qué me dijo? Que un día, cuando él vio que se iba a morir, entre la vida y la muerte, le clamó al Señor en la noche: bueno, Padre, le dijo, aquí estoy, o me dejas o me llevas, que se haga tu voluntad. Pero Señor, yo te pediría que me dejes, si es tu voluntad, porque tengo esposa y tengo hijos aún por sacarlos adelante. Hermano, óigalo bien, le iban a poner al día siguiente la escafandra, que le llaman, que ya es esa cosa en la cabeza, completa. Hermano, esa madrugada empezó a sentir mejoría. Llegó la enfermera, le bajó el oxígeno. Ya está bien, ya empieza a mejorar. Lo levanta en la mañana, le da su desayuno, coma, usted está bien. Lo limpia y llega el doctor como a las 10. Cuando el doctor ve que el día anterior, 24 horas antes, estaba muriendo por la mañana, y 24 horas después estaba sentado, hermano, en una silla de ruedas, y estaba comiendo y hablando normal, el doctor se queda: ¿y qué le pasó, don Elvis? ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucedió acá? ¿Y sabe qué dice él? Pastor, ahí entendí que tenía que hablarle al doctor y a la enfermera del Cristo de la gloria. Y le empieza a testificar y a testificar y a testificar de un Cristo de poder, de un Cristo de vida, de un Cristo poderoso, de un Dios poderoso, que para él no hay nada imposible. Y a testificar y a testificar y a testificar lo que Dios, hermano, había hecho en su vida en 24 horas. 24 horas antes el diagnóstico era: trasládenlo para que Saltenango, porque se nos muere. 24 horas Dios había metido su mano poderosa e intervenido en su mano poderosa, y lo había sacado del lazo de la muerte. Y ahora testificaba. 2 días después: don Elvis, ¿usted ya se va? ¿Yo? Sí, ya está bien, váyase. Hermano, tenemos un Dios de poder, un Dios grande. Por eso no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, testificante al verbo. El Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, el Padre que usted tiene, el Padre que yo tengo, el Señor que usted tiene, el Señor que yo tengo, es un Dios, es un Padre, es un Señor poderoso, grande, sublime, que, hermano, Él está sobre todo diagnóstico, sobre toda palabra, hermano, del enemigo. Sobre esa palabra Él está. Él tiene la última palabra. Él tiene tu última palabra en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en tu matrimonio. Él tiene la última palabra, la tiene Dios. Aunque usted vea todo lo contrario: ay, pastor, de esta no salgo, de esta me hundo. Aún en el foso de los leones, Él tuvo la última palabra que le cerró la boca a los leones. Hermano, qué rico es dormir cuando se tiene una buena almohada. Qué rico es dormir.
Qué rico es cuando, yo no sé si usted duerme con almohada o sin almohada. En lo particular, a mí me gusta mi almohada. Hermano amado, y qué rico dormir con una almohada rica. Pero ya imagínese a dormir con una almohada de cuero de león, hermano. Si a veces llega el perrito, su mascota, y se mete en sus piernitas y ahí está el perrito y uno siente rica la piel, imagínese ya en yo me imagino unos 10 leones carnosos. No leoncitos de los circos estos, no. Leones, hermano, tremendo. Eran del rey, eran propiedad del rey. A eso todos los días le daban a sus 50 libras de carne mínimo. Y hermano, y Daniel cae. ¿Y sabe qué hacen los leones? Echarse. Y Daniel ahí me ha costado, gracias, Padre. Hasta le sobaba déjeme pensar, la cabecita a un león y hasta le molestaba así en la boquita, así. Pero como que fuera cholco, no lo mordía. Para que se ría un poco. Pero al día siguiente, hermano, espectacular. El rey que lo amaba tanto, Daniel, desde arriba, imagino que ese foso tendría unos 8 o 10 metros. Daniel, el Dios al quien tú sirves te ha salvado. Oh, rey, vive para siempre. El Dios al quien yo sirvo me ha librado de la boca de los leones, porque Dios tiene la última palabra en tu vida. Dios la tiene. Dios te libra de la boca de los leones, hermano. Porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso, un Dios de vida, un Dios de poder. Hermano, y ese hombre se quedó sorprendido. Sáquenlo, dijo. Agarren a todos aquellos que se levantaron en contra de Daniel, métanlo a la cárcel. Daniel de hoy en adelante serás el tercer gobernador sobre Egipto. Daniel fue el tercer consejero y gobernador sobre todo Egipto, porque demostró que hay un Dios poderoso y grande. ¿Sabes que ahora los Danieles de este tiempo somos nosotros? ¿Sabes que ahora los Danieles de este tiempo somos nosotros? Entonces demuestra que tienes un Dios de poder. Confía en Él, hermano, como niño. Mira, hermano, cuando uno como padre comete 1000 errores, pero también 1000 virtudes. Pero uno de los errores que uno comete cuando uno sabe nadar y el niño de 2 añitos, tírese, nene, uno se mete dentro de la piscina. Tírese, ves, tírese, ves. Y el niño no se tira. Y dice, papá, pero ¿me agarras? Sí, te agarro. Sí, me agarras, sí. Y se tira el niño, porque ya habló con el papá que lo iba a agarrar. ¿Usted cree que el papá lo va a soltar para que se ahogue? No, hermano. El papá lo está atento, porque no quiere que le pase nada a su hijo. Así está atento Jehová de los ejércitos a la oración, al clamor, al gemido de su pueblo. ¿Sabe qué nos ha pasado? Hermano, nos hemos enfrascado en una religiosidad donde ya no clamamos al Dios vivo, donde ya no levantamos nuestro rostro al cielo y decimos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Él te sostendrá, Él te guardará, Él te librará. Hermano, hemos dejado de confiar en Dios. Hermano, confiemos en Dios por sobre todas las cosas, porque Él tiene la última palabra en tu vida y en mi vida. Se levante quien se levante, Él tiene la última palabra. Hermano, esta mañana para contar testimonios, sobran los testimonios de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Tú eres el protagonista. Si eres un hombre de fe, si le crees a Dios, Señor, tú vas a escribir tu propia historia, como la escribió Daniel, como la escribió David, como la escribió Joel, como la escribió Ezequiel, hermano, como la escribió Isaías, como la escribió Gedeón. Tú vas a escribir tu propia historia si confías en Dios. La palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso, hermano, la gente pregunta de afuera, ¿Ustedes alaban a un Dios que no ven? Sí, a un Dios que no vemos. Hasta este momento, yo no he tenido el privilegio de ver al Señor de frente. Hasta este momento. ¿Adoran a un Dios que no ven? Sí,
Así es. Ustedes creen en un Dios que dicen por ahí que hace 2000 años resucitó. Sí, lo creemos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el espíritu de la palabra le da testimonio a nuestro espíritu que lo que está escrito en la palabra es verdad, número uno. Y porque aunque no vemos a un Dios, pero podemos sentirlo en nuestro corazón cuando tú y yo venimos, alabamos y adoramos su nombre, le bendecimos, lo sentimos en nuestro corazón. Porque creemos, hermano, en un Dios revelado desde Génesis hasta el Apocalipsis. Que ellos no lo vean, eso no es problema nuestro, pero tú y yo sí lo vemos. Entonces, ¿qué dice la gente? La palabra de la cruz es locura para ellos, pero para nosotros es poder ¿de qué? De Dios. El evangelio, Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ese poder en nuestras vidas, hermano. Pidámosle: Señor, yo quiero recibir tu poder, hermano. Y entonces vamos a empezar a caminar en otra dimensión, porque vivimos el poder del evangelio. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Qué dice? En toda sabiduría. Entonces, hermano, termino acá. La suma de tu palabra, Salmo 119, es verdad. Palabra profética, palabra de vida, palabra fiel, palabra de sabiduría. Amén. Hermano, la palabra de Dios en nuestra vida es poder, es verdad. La suma de tu palabra, dijo el salmista, es verdad en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Y déjeme ministrar esta palabra en lo profundo de su corazón por un par de minutos. Yo quiero que esta mañana usted medite por un momento en su corazón, hermano, y le diga al Señor que usted necesita amar más la palabra de Él. Necesitamos amar su palabra. Necesitamos enamorarnos de su palabra. Necesitamos comernos el rollo de su palabra. Oiga lo que voy a decir antes que el hermano empiece a ministrar. Estaba un profeta llamado Ezequiel, y el Señor dice que el ángel extiende la mano y le dice: come del rollo. Y dice que él agarró y comió del rollo. En su paladar el rollo fue dulce y en su vientre fue amargo. ¿Sabe cuál es el rollo? Es la palabra del Señor, que el profeta comió en esa visión. Dulce es a mi paladar tu palabra, dijo el salmista David en el Salmo 119. Lo más tremendo es que esa palabra en las entrañas fue amargo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra siempre va a ir, hermano, en contra de nuestra religiosidad, en contra de nuestro humanismo y en contra de nuestra forma de pensar. Y entonces, hermano, comió el profeta la palabra y fue dulce a su paladar, pero por dentro, en el vientre, fue amargo, porque el Señor desde las entrañas te arranca a ti y a mí todo aquello que no le agrada. Cierra tus ojos por un momento para no distraernos, y pidámosle al Padre que nos llene con su palabra. En la antigüedad habían diferentes tinajas, y dice que habían tinajas llenas de vino, otras llenas de agua, otras llenas, hermano amado, de harina, otras llenas de aceite, otras, hermano, llenas de papiros, el papel donde se escribía. Pero me llama la atención que cuando el profeta llega a la casa de aquella viuda, le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y esa viuda responde y le dice: un poco de aceite.
y un poco de harina de trigo. Prepara un pan, le dice. Cose un pan y dámelo. Porque así te dice Dios: no escaseará ni el aceite ni la harina en tu tinaja. Esa viuda representa una faceta de la iglesia. No va a escasear en tu tinaja, ni en mi tinaja, ni el aceite, que es la unción de Dios, con la cual el Señor pudre todo yugo, ni la harina, que es fruto del trigo molido, de la espiga molida. ¿Qué necesitamos? Darnos a Dios. Darnos a Dios. Darnos a Dios. Darnos a Dios. Y nunca va a escasear en tu tinaja ni harina ni aceite. Padre, tu palabra quede sellada. Tu palabra sea ministrada esta mañana, porque la suma de tu palabra es verdad. Tu palabra sea ministrada, sea sellada en los corazones de tu pueblo, y que creamos, y que confiemos, y que esperemos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que confiemos en ti. Hazme fiel, venga lo que ve. Sí, Señor. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Sí, Señor. Hazme fieles a tu fiel. palabra, porque tu palabra nos sustenta, nos sostiene. Hazme fiel, venga lo Haznos que fiel a ve. caminar. Hazme fiel hasta el último momento.